Hola, bienvenidos a tu podcast WeStand, el podcast donde te compartiremos historias de empresarios, los retos que han vivido, pero sobre todo los tips y consejos que les han funcionado a ellos para sobrellevar su negocio. Si estás interesado, el día de hoy tenemos un extraordinario capítulo, quédate con nosotros. Hola, soy Luis Arredondo y el día de hoy me da muchísimo gusto presentar a mi gran amigo André Durán, licenciado en Derecho, maestro de Dirección Financiera y mediador certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Pero sobre todo, empresario y director de la firma Andum, especialistas en gobierno corporativo y empresas familiares. André, bienvenido. Luis, pues muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, ese espacio que realmente hablas de la parte empresarial, de las empresas, realmente la estructura que tienen que tener, así que encantado de estar acá. No, es un gusto y pues mira, el día de hoy vamos a platicar un poquito de la historia de Andum, un poquito de la historia de André, pero tenemos que empezar primero con lo primero. ¿Quién es André? ¿Qué es Andum? Platícanos un poquito de ti, un poquito de Andum Gobierno Corporativo. Pues yo soy una persona que desde que soy pequeño, realmente mis papás realmente siempre me enfocaron mucho en la parte de valores, mucho en la parte familiar, pero yo creo que en eso concordaban. Pero algo en lo que eran muy distintos es que por un lado yo tenía a un papá que era muy enérgico, con muchas ideas, con muchas ganas de salir adelante. Realmente era una persona que pues siempre motivaba a dar un paso más. De hecho, una de las frases que siempre me acuerdo que él decía es: no existen imposibles y la palabra imposible no está en mi vocabulario. Y por el otro lado, pues yo tengo una mamá que es sumamente estructurada. Una persona que para dar un paso, realmente hay que hacer el paso como se tiene que dar. Tienes que seguir cada proceso que tienes que tener. O sea, todo tenía una formación. Entonces, Andrea ha sido una persona que se ha desarrollado siempre en ese entorno. Una forma de cómo siempre buscar más, cómo salir adelante y por otra parte, cómo hacerlo en orden. Que yo creo que eso es lo que más me ha marcado en esta parte de mi forma en la que he crecido, la forma en la que yo he buscado hacer las cosas y lo que me ha permitido muchas veces, no solo en Andum, sino en toda mi vida, es cómo crecer de una forma siempre echado para adelante, proyectando nuevas ideas, pero con estructura. Yo creo que cuando creas una empresa, que ahí diviene un poco la parte de Andum, es cuando empezamos a lograr que hay pues una empresa con la parte de la estructura que tenemos que lograr para poder fundamentar lo que estamos buscando en esta parte. Ahí es donde viene un poquito la esencia de quién es André. Oye, André, y cuéntame la historia de André abogado. Seguramente trabajabas en una empresa, colaborabas en una empresa, André, como abogado. ¿Y cuál es la historia de abogado a emprendedor y ahora a empresario, ya un equipo de abogados, un equipo que está trabajando actualmente en Andum? Sí, es muy interesante. ¿Cómo comienza todo? Todo comienza porque desde pequeño, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, después de pasar por policía, bombero y astronauta, pues quería ser abogado. Porque yo veía las películas de Estados Unidos y los abogados y los trajes y cómo se veía y siempre me gustó mucho eso. Entonces yo desde que empiezo a estudiar siempre busqué la forma de cómo empezar a trabajar. Inclusive yo empiezo a trabajar en el segundo año de la carrera y me di cuenta que la película era una cosa y lo que realmente pasaba era otra. Y muchas veces la formación que puedes tener en la parte universitaria es muy técnica, y así tiene que ser. Y nos enseñan a ser grandes abogados. Nos enseñan a ser el mejor abogado, cómo realmente las especializaciones que tienes que tener, la base que tienes que tener. Y lo que siempre buscamos como estudiantes de derechos es cómo soy el mejor abogado. Entonces ahí empieza André trabajando y obviamente por eso empecé a estudiar. Realmente me gustaba mucho estudiar, aprender, tener toda esta parte. Y luego entro como colaborador a diferentes despachos. Entonces ahí fue pasé de ser nada más la parte, querer ser solo abogado, a empezar a ser un colaborador. Y me di cuenta que como colaborador, pues muchas veces todo lo que podíamos aprender en la escuela, en la práctica tal vez era distinto. Entonces empieza a hacer esa parte. Y la verdad que tuve como trabajador o colaborador de algunos despachos, tuve grandes maestros, que eso es la realidad que tengo. O sea, todos dieron algo muy importante. Y este fue el crecimiento que tuve hasta que un momento en una empresa con la que estaba trabajando, que realmente aprendí muchísimo, pero había cosas que André,
por toda la estructura que tengo, ideas que tengo, siempre quería más. Siempre había algo más que quería hacer. Y obviamente lo que tú buscas es, cuando lo empiezas a hacer, quieres ponerlo dentro de una empresa. Pero si te das cuenta que es una empresa que ya tiene una estructura sólida, empiezas a ver qué cosas que no puedes cambiar. Así son las cosas. Y hay ideas que quieres hacer, pero no te corresponden. No son tu rol. Y eso empieza a pasar en algunas empresas. Y esa fue la razón por la cual dije, pues vamos al siguiente paso. Realmente fue una decisión que empezamos a trabajar de, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y yo te diría que ahí fue cuando empieza André de abogado a colaborador a emprendedor. ¿Y por qué digo la palabra emprendedor? Porque cuando empezamos a emprender pues empiezas como, creo que cualquier persona que empieza un proyecto, no voy a decir empresa, un negocio, algo. Yo soy muy bueno haciendo esto, lo quiero replicar, lo quiero llevar al siguiente nivel. Entonces empiezo con esto, pero luego, ¿qué me empezó a pasar? Yo era muy bueno haciendo lo que hacía, siempre me ha gustado, siempre lo he disfrutado, siempre he trabajado en esta parte, pero luego te das cuenta que empiezas a tener más clientes, ya no te dan las manos, empiezas a trabajar más, ya no te dan las manos de todas maneras, empiezas a juntar gente a tu equipo y empezamos a trabajar temas de recursos humanos, luego empezamos a tener temas hay temas administrativos, hay que ver temas de pagos, me empiezo a meter en partes de administración. Oye, pues yo solo quería trabajar, pero también hay que vender. Nos empezamos a vender. Y entonces fue ese momento donde yo empecé a leer libros, estudiar un poco cómo empezar a estructurar realmente algo. O sea, realmente cómo entonces yo creo que el brinco entre abogado a colaborador es algo natural que empezamos a pasar. Es cómo empiezo a poner en la práctica eso que ya aprendí. Luego, por otra parte, es esto que tengo en la práctica, cómo las ideas las puedo poner. Entonces, al final de cuentas, si donde tú estás esas ideas las quieres poner y no es el lugar, pues buscar dónde puedes desarrollar las ideas y empiezas como emprendedor. Y luego yo creo que los primeros pasos que ya da una persona cuando pasa emprendedor a empresario, sin importar el número de colaboradores, ventas, tiempo, yo creo que es cómo esto lo hago con un equipo. Yo siento que ahí es donde muchas personas no logran dar ese salto, porque es sumamente complicado. Es sumamente complicado empezar a soltar de forma correcta. ¿Cuántas veces tal vez hayamos escuchado de empresarios o emprendedores que empiezan y el tema es cómo delegar? Y ese brinco es una estructura, es una escuela que hay que trabajarlo para hacerlo de forma ordenada. Oye, André, ahorita comentas un punto súper importante que es la delegación. El soltar, y más en un ámbito como es el tuyo del legal, donde pues realmente mucha de la gente va por el abogado, no va por la marca. Es que yo voy con el abogado Juan, con el abogado André, con el abogado Margarito. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo fue esta transformación de comenzar a decir, no es André Durán por los que vienen las personas, no es simplemente el abogado, somos Andum? ¿Cómo fue este camino? Buscando el cómo sí. ¿Y a qué me refiero con buscando el cómo sí? Porque eso que tú me dices, Luis, es algo que yo escuché muchas veces. Que me acuerdo que una vez yo estaba platicando con un amigo, me acuerdo muy bien el momento en que estábamos platicando, que ya empecé a platicar de Andum como proyecto que realmente quería, y me acuerdo que dijo una frase que me quedó muy marcada. Y me dijo, oye, es que tú vas a tener un despacho, no es una empresa. Y yo, claro que es una empresa. Tienes colaboradores, tienes equipo, tienes planes, tienes estructura. Entonces yo creo que eso es lo que tú estás marcando, que es algo que la gente dice. Y es normal, porque yo creo que nada más es porque no han encontrado el cómo sí. Pero yo realmente por lo que he estudiado, lo que conozco, los lugares donde trabajé, por ejemplo, hay firmas muy grandes. Por ejemplo, no sé si conoces la firma Deloitte. Sí, claro. KPMG. Empresas mundiales. Empresas mundiales. ¿Quién es el dueño? No sé, eso es una excelente pregunta. Oye, y si tú tienes una persona que trabaja en una de esas firmas, ¿qué vas a pensar de esa persona? Que es un éxito garantizado. Que es un éxito garantizado. Entonces yo desde que empiezo con Andum, me empiezo con esa idea. Justo una de las bases por las cuales Andum se llama Andum es porque buscaba un nombre que la gente realmente pudiera adueñarse de un nombre. Justo trabajando inclusive con mi coach, ya hecho un coach, contigo, me acuerdo que una de las cosas que más fue un parteaguas es cómo logramos que Andum realmente sea parte de la filosofía. Inclusive las iniciales de Andum ya tienen un significado que las personas pueden empezar a adoptar
para que la gente ya no quiera ver a Andrés, pues, el abogado de Andum, que es bueno en unos temas, pero así tenemos abogadas que son especialistas y expertas y muchos mejores que yo en otros temas. Lo que Andum busca lograr es que todos esos especialistas puedan poner todas esas ideas que quieran desarrollar y las puedan crecer. Y el trabajo del empresario, André, es estructurar un lugar donde quieran trabajar los mejores. Esa es la base la que tenemos que estar buscando en este punto. Oye, me encanta esta parte de armar la estructura y de hecho hace un par de meses tuviste una reestructura, inclusive en el nombre de la empresa, ¿no? De pasar de consultores a gobierno corporativo. Y ahora viene una pregunta importante. De tantas ramas del derecho que existe, ¿por qué gobierno corporativo? ¿Qué viste? ¿Por qué lanzarte a decir, sabes qué? Sobre todo porque es algo que pensamos muchas veces que es para las empresas muy grandes y aquí en Mérida, pues, contadas las manos podemos pensar en empresas de ese tamaño para los que no conocemos gobierno corporativo. Por lo mismo la filosofía que tenemos en Andum, el cómo sí. Yo creo que ¿por qué el gobierno corporativo? Para los que empiezan a entender que el gobierno corporativo es lo bueno para las empresas. Yo he estado en pláticas, foros, talleres, cursos, capacitaciones, hablando del gobierno corporativo. Y creo que cuando acaba una plática de esto, bueno, ¿quién quiere el gobierno corporativo? Todos. ¿Pero qué es eso? Lo que he visto con el tema del gobierno corporativo es que hay muchos significados de un gobierno corporativo y creo que no nos ponemos de acuerdo. Y no te imaginas, Luis, he estado en pláticas y les pregunto, bueno, también, ¿quieres gobierno corporativo? Sí, dime qué es. Uno dice uno, otro dice otra cosa. Entonces tenemos que entender que el gobierno corporativo es orden. Hay que ser una empresa multinacional o corporativa para tener orden. No. Puedo ser una empresa de 2 personas y tener orden. Sí, desde el inicio. Eso es el gobierno corporativo. Ordenarte. ¿Cuántas empresas, que está muy bien, nos enfocamos en ventas, crecimiento, planes, proyectos? ¿Y la estructura que tienes? Muchas veces lo que yo he visto en empresas, crecemos, tienes algo muy bien, vas al siguiente paso, pero no pusiste las bases para que lo que hiciste anteriormente se quedara. El gobierno corporativo es esto que estoy construyendo. ¿Qué procesos, qué estructura, qué lineamientos tengo que hacer para que cuando la empresa dé un siguiente paso, continúe lo que ya se hizo? Y por eso el gobierno corporativo, porque hace que las empresas logren trascender, crezcan, que es lo que al final de cuentas todos los que tenemos una empresa buscamos. Y en esta historia de Andum, ¿cuáles han sido los retos de André? O sea, estamos hablando mucho de Andum como la empresa y está muy estructurada. Pero ¿cuáles han sido los retos de André persona, siendo director, siendo dueño, siendo abogado, siendo vendedor? ¿Cuáles han sido esos? Los principales retos han sido siempre buscar el eliminar todos los no que existen y que pueden pasar. Realmente yo creo que cuando empezamos con esto hay muchas cosas que quieres hacer una idea y te dicen que no se puede, pero yo creo que es más, no lo han hecho. Entonces, el principal reto personal que yo tengo es cuando hay alguna idea que hay que hacer, después de escuchar los 20 nos, que yo sea el único que diga, sí se puede. Eso es un reto, porque al final de cuentas, internamente puede ser desgastante. Estás ahí cansado, pensado, pero luego empiezas a ver los resultados y dices, bueno, entonces empiezas a rendir frutos. O sea, personalmente yo creo que esos son los principales retos que tenemos, pero lo importante es cómo confiar para que al final de cuentas puedas salir adelante en lo que estás pensando. Oye, ¿y alguna vez has pensado, o sea, hablando en realidad, de decir, híjole, quiero soltar todo, ya estoy cansado? ¿Has pensado alguna vez algo similar debería de haber regresado a hacer cosas diferentes? No, la verdad que no. Definitivamente hay momentos donde estoy cansado, agotado, con 1000 temas. Pero si tienes una visión clara de hacia dónde quieres ir y lo que estás buscando, realmente sabes que hay algo más. ¿Y sabes qué? Porque es importante. Todo lo que estamos buscando, todo lo que hay que hacer, no hay un camino, no hay ninguna persona que tenga éxito, como lo queramos definir, que el camino haya sido fácil. Y cuando entendemos eso, tenemos que entender que para que tú te consideres una persona exitosa, vas a sufrir, te va a costar, va a doler, es parte de. Entonces, al final de cuentas, yo lo que pienso en estos momentos es parte del proceso. Hay que tener esto. Lo importante es salir adelante. Yo me acuerdo que una vez con mi papá platicando una situación de vida que él tuvo muy fuerte, me dijo una frase que siempre se me quedó muy marcada. Dijo, André, hay que ser como las palmeras. ¿Cómo son las palmeras? ¿Qué hacen las palmeras?
Ok, buena pregunta. ¿Cómo son las palmeras? Es válido doblarse cuando viene un huracán, pero nunca quebrarse. Vas a volver a Me parar. gusta, me gusta. Aguanta. Entonces, eso es lo que yo siempre he visto. Realmente, ¿por qué? Porque realmente creo en el proyecto, creo hacia dónde podemos llegar. Pues todas las energías siempre están en esa parte. Oye, André, y ahorita mencionabas muy bien esta historia de tu papá. Aparte de, creo que él ha sido una inspiración por lo que platicas hoy, ¿quién más consideras tú que han sido, vamos a decirlo, inspiradores o ejemplos a seguir en este ámbito? Decías que has tenido grandes empresarios con los cuales colaboraste, pero ¿quién dirías tú que son esos modelos a seguir de André? La realidad, ya lo platico contigo, vas a decir algo. Yo creo que a mí me gusta de entrada a mis papás. Esa Claro, es la base. Uno muy visionario, mi mamá sumamente estructurada, es la base que tenemos. Lo siento, yo soy católico, yo soy creyente. Y realmente, si tú te dices que eres católico y creyente, tienes que conocer de tu religión. Y probablemente ves la parte de Jesús, que es un personaje histórico, y ves la forma al final de cuentas cómo, si crees en algo, tienes que ir para ahí. Y hay cuestiones que te van a doler, hay cuestiones que tienes que salir adelante, pero siempre tienes que tener un propósito claro. Te voy a decir algo, realmente en el inicio, en mi historia personal, esa ha sido la base que he tenido. Y obviamente, a lo largo del tiempo, hay muchas personas, como que al final de cuentas, ¿quién ha sido la base? Muchas personas. O sea, que realmente cualquier plática que puedo tener contigo, con algún cliente, con algún asesor, con alguien, hay muchas personas que te van sumando. Pero yo creo que lo importante, y no sé cómo vaya a sonar esto, pero lo importante que es definitivamente hay muchas personas que han hecho grandes cosas, que es importante y es siempre estar agarrando lo mejor de alguien. Pero yo creo que la persona a la que más tienes que admirar eres tú. Recordar muchas veces dónde estabas hace un año, 5 años, y ver lo que eres hoy. ¿Por qué? Porque algo que la realidad también es, yo creo que si nos clavamos mucho con una persona en particular, que lo admiro, esas personas no son tú no sabes la historia, no sabes lo que específicamente estás pasando. ¿Y cuántas personas no has escuchado que van haciendo todo bien, luego pasó algo y no era como creías? claro. Oye, y ahorita decías la forma de pensar. ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de Andrea a través de los años? Andum lleva ya un par de años trabajando, celebramos hace poco tu aniversario, uno de tus aniversarios. Entonces, ¿cómo ha cambiado la mentalidad de Andrea a lo largo del tiempo, ¿no? André cuando inició estaba, no sé qué pasaba por su cabeza, hoy qué pasa por la cabeza de André, cómo es su mentalidad, su forma de pensar las cosas. Te voy a decir, yo creo que Anu ya tiene más de 5 años en lo que estamos trabajando. Y te voy a ser honesto, definitivamente he madurado muchas cosas, he estructurado muchas cosas, pero en esencia, en este momento te voy a decir que recuerdo el primer día, recuerdo y sigo pensando en esencia en lo mismo. Y es pensar, todavía estoy comenzando. O sea, no estoy ni cerca de donde quiero estar. Me acuerdo que hace 5 años eso pensaba. Me acuerdo que pues, hace 5 años tuve el primer cliente. Muy bien. Y, y si bien es cierto, como celebraba, decía, falta muchísimo. Y ahorita me sigo sintiendo así. O sea, independientemente de lo que hayamos crecido estructurado, no estoy ni cerca de donde quiero estar. Entonces, eso es lo que siempre impulsa, que siempre hay algo más, que es específicamente lo que hemos trabajado. Y obviamente con todo lo que he aprendido a lo largo de estos 5 años, pues ha sido pues mucha estructura, mucha parte. Y hay cuestiones que sabes que sí funciona y que no funciona, que eso es importante. Mi forma de pensar es lo mismo, pero hay muchísimos aprendizajes. Hay muchas cosas que haces bien y funcionan, hay muchas cosas que haces mal y así es que cambiar. Pero lo importante es no porque hagas algo que te salió mal, no lo vas a repetir. Lo que tienes que repetir de forma distinta, porque el objetivo es lo que tenemos que perseguir y es lo que hay que estar trabajando. Oye, y ahorita que te escuchaba, es cierto, ya llevas más de 5 años y de conocernos llevamos 4 años de conocernos, de estar pues, viendo el crecimiento de ambas empresas. ¿Te acuerdas ese momento donde pues, nos conocimos? O sea, me acuerdo muy bien yo del momento que nos conocimos, pero sobre todo nos conocemos. ¿Qué te hace el decir, oye, ¿sabes qué? Por este camino vamos bastante bien, vamos creciendo, tenemos la misma mentalidad, pero necesitamos apretar tuercas. ¿Cuál era la mentalidad? ¿Qué pensabas en ese momento? Me acuerdo que empezamos a trabajar con Action Coach antes de conocerte específicamente. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Me acuerdo que inclusive de mi forma de leer, yo siempre leo un libro que tiene que ver relacionado con mi desempeño profesional como abogado, como mediador, como especialista en gobierno corporativo, y otro libro con cómo estructurar empresas, Okay. marketing, crecimiento y todo. Y ya lo que pasa muchas veces, yo me acuerdo que para mí la gran mayoría de los libros tienen la misma esencia.
Al final de cuentas, ten objetivos, hazlos. Si de alguna u otra forma te dicen exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es el reto? Aplicarlo. Ya lo que empecé y encontré en Action Coach es cómo todas esas ideas de todos los libros que había leído se hacían de forma práctica acá. Realmente hay que hacerlo. Pues sí, hay que hacerlo. Y con la experiencia que empiezas a compartir de cómo se han hecho en otras empresas, ves que no estás solo, que muchas empresas pasan por lo mismo y que logres aterrizar de forma tangible lo que tienes acá, pero que nada más es hazlo y no es solo una forma, los 5 diferentes o 6 diferentes caminos de cómo hacerlo, pues realmente es lo que encontramos en Action Coach. Oye, ¿y qué retos dirías tú que pasa un abogado que inicia su despacho, Andum? ¿Cuáles son esos retos en donde te puede llegar a tambalear? Porque seguramente nos están escuchando personas, nos van a ver personas que están en un punto como tú estuviste hace un par de años. Acabo de salir, ya dejé mi trabajo, vamos a iniciar, tengo claro, busco el como sí, pero y lo acabas de decir justo, viene un camino. ¿Qué consejos le darías a esas personas acerca de los retos que tú tuviste? ¿Cuáles eran los retos y qué consejo te darías, ¿no?, a estas personas? Podemos hablar de muchos retos que tuvimos, pero el principal es que estoy convencido que si inician algo es porque creen en su proyecto y creen en su sueño y está perfecto. Pero el principal reto es personal y entender que serás el mejor abogado, seas el mejor contador, seas el mejor, lo que quieras en lo que estás haciendo. Le voy a decir directa, porque cuando a mí me cayó el 20 de esto, pues, pero eso no sirve de nada si nadie te conoce. Claro. Y hay que aprender a darnos a conocer. Yo soy el mejor haciendo esto y lo otro, tal, y muchas veces empezamos a hablar de las características, de las técnicas y todo. Y entre abogados, no, pues sí, muy bien, ¿no? Y tal. El mejor abogado. ¿No? El mejor abogado. Sí, pero ¿quién te conoce? ¿De qué te sirve tener tantas maestrías, licenciaturas, doctorados? Si al final de cuentas nadie te conoce. Entonces, yo creo que el principal reto que tenemos que entender, voy a hablar específicamente de los abogados y los que prestamos un servicio, es entender que hay que aprender. Hay que realmente entender que específicamente hay que encontrar la forma de cómo hacer que la gente que necesita lo que nosotros tenemos realmente entienda que lo necesita. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es lo principal que tenemos que trabajar como para empezar a romper esa parte que se busca. Y me encanta porque te escucho y platicando con varios clientes, identificamos un sector de servicios profesionales donde inclusive nos dijeron que vender es malo. O sea, me aterrizo, veo a doctores, veo médicos, veo abogados, contadores, que hablamos, oigan, vamos a hacer un plan comercial para que nos conozcan más personas. No. En la escuela me dijeron que eso no se puede hacer. Oye, pero entonces, ¿cómo acercas? Y creo que lo acabas de describir muy bien. ¿Cómo acercas tu servicio a las personas que lo necesitan si no te conocen? Es que de alguna forma, Luis, todas esas personas que te dicen eso tienen toda la razón. Déjame te pregunto esto. ¿Te gusta que te vendan? ¿Que me vendan? Sí. No. ¿Te gusta comprar? Me encanta comprar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo decidió? No, o sea, es la diferencia del cambio mental en esa parte. A la gente no voy a venderte algo específicamente, es lo que hay que entender es que a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Entonces el reto que tenemos dos personas, voy a hablar específicamente del caso de las empresas que venden servicios, es que obviamente no te ves, porque tú muchas veces piensas en vendedor y te imaginas en la típica persona en la puerta que te tocaba la puerta y abrías y no es así. Lo que hay que entender es que de alguna u otra forma, todos estamos vendiendo. ¿Por qué? ¿Qué significa vender? Es cómo logramos que las demás personas conozcan lo que nosotros hacemos, pero las personas que nos necesitan. Claro. Entonces es la base que tenemos que tener, porque así como hay procesos administrativos muy claros para pagar tus declaraciones, pagar los impuestos, la base es que también existan procesos claros para hacer toda una estructura comercial, para que la gente te conozca. Y es la base que tienes que tener y aprender a hacerlo. Obviamente porque muchos de los que nos pasa a los especialistas, puede ser que si yo quiero vender, te voy a vender los 5 títulos que ya hice, los tales, la especialidad y cómo hago esto y cómo hago lo otro y los procesos. Pero lo importante no es eso, es qué haces con todo esto. De hecho, me hicieron una reflexión, escuché una reflexión que me gustó. ¿Tú sabías que se venden más aspirinas que vitaminas? Ah, no, eso no sabía. Eso lo escuché. ¿Cuál es la diferencia? Porque al final de cuentas la aspirina quita un dolor. Entonces, cuando entendemos que hay alguien que necesita eso que se busca, pues obviamente tú vas con las personas y los profesionales que te resuelven eso que necesitas. Y hay que entender de una forma muy importante que si bien es cierto, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? ¿Quién te necesita? Todos, pues probablemente, pero no todos te van a estar comprando. ¿Quién te va a comprar? El que realmente ya entendió que necesita lo que tú tienes. Y es el reto que tenemos que hacer para hacer toda una estructura comercial en esta parte.
Oye, André, y fíjate que hay una frase que me gusta, bueno, más que una frase, una situación que me gusta preguntarles a todas las personas que entrevisto, y es acerca del pasado. Acerca de darnos un consejo. Imagínate que vamos a regresar al pasado en el punto donde André tiene que tomar la decisión de dar ese salto de abogado a emprendedor. Y está André del hoy viajando al pasado, viendo a esa persona, a ese André de hace años. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo, qué recomendación, qué le podrías decir? Porque muchas personas van a estar en ese punto. ¿Tú qué le dirías a ese André? Que lo hagan. Y me diré lo mismo que me dije en ese momento. ¿Cuál sería la diferencia? Porque a lo que yo repetiría la misma historia. No me arrepiento de nada. Con los aprendizajes, si no, no lo haría. Pero ¿qué es lo que tal vez le diría que sí cambiaría? No las acciones, sino el tiempo de hacerlo. ¿Cuántas veces queremos hacer algo y pasa un día y no lo hacemos? Y pasan 2 meses y no lo hacemos. Y pasa un año y no lo hacemos. Por miedo. Es la realidad. Entonces muchas veces nos estamos frenando de todo lo que queremos hacer por ese miedo que pudiéramos tener. Y lo que yo le recomendaría a todos los que estén así es, háganlo. Ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cada vez que pasa el tiempo es, los no, van a haber muchísimos no, pero los sí están allá. Hay que ir por esos. Es porque me pasa, ya he escuchado gente que quiere hacer algo y no sé si te ha pasado, que quiere hacer esto y quiere hacer lo otro y quiere hacer esto y luego ves un día y vuelves a platicar, qué bien, hazlo, perfecto, nos vemos la próxima vez y lo volvemos a ver y te dice lo mismo, no lo quiero hacer. Lo vuelves a ver y te dice, y lo dices, ya, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer? Hazlo. Claro. Entonces yo lo que me diría es, no pienses tanto. ¿Estás seguro en lo que crees? ¿Estás seguro en lo que quieres? ¿Confías en tu proyecto? ¿Tienes miedo? Perfecto, hazlo. Si funciona, buenísimo. Y si no funciona, pues no funciona y busca la manera como sí después. Es lo que principalmente diría. Ok, búscalo, hazlo más rápido, no esperes tiempo. No pierdas tiempo. Hazlo. Hazlo. Háganlo. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta hablar de Action Coach es justamente eso, ¿no? Que de repente vemos empresarios y hemos coincidido con varios empresarios y platicamos y nos dicen, sí, ya entendí, hay que hacer esto, aquello. Y los vemos un mes después. Y nos pasa, tú nos has acompañado en nuestras sesiones de consejo de administración en Andum como consejero. ¿Y cuántas veces no hay un tema? Y sí, muy, muy buena idea. Y nos podemos volver a ver. ¿Y qué pasó con eso? Y llegamos a la misma conclusión. Hay que hacerlo. Hay que tomar esta decisión. Hay que hacer esto. Pues hay que hacerlo. O sea, y ya está. Sí. Y es lo que se tiene que hacer. Inclusive bromeamos con algunos clientes y les digo, esto no es motivación coach. Esto no es vamos a hacerlo coach. Esto es action coach. Y vamos a hacerlo. Porque es lo que se necesita para lograr un cambio. O sea, y creo que coincidimos ahí, tanto tú como yo. Y como para ir avanzando en esto, André, quiero saber un poquito del André persona. Del André persona, saliéndonos un poquito más del André director. Vamos a agregar una cuarta cachucha, un cuarto sombrero que es André persona. ¿Cómo balanceas? Porque hace un episodio tuvimos a una persona que nos decía, es que ¿sabes qué, Luis? Mi vida es el negocio. Y vivo y trabajo y mi vida es trabajar y por eso ha tenido los resultados. ¿Cómo balancea André Durán, persona, el cuarto sombrero, que hay que agregarlo, por cierto, ahí? Ya después, ahí lo podemos agregar. Del cuarto sombrero, André, persona, ¿cómo balancea el ámbito personal, el ámbito profesional? ¿Cómo lo haces? Te voy a decir, es un tema complejo. Exacto. Es un tema muy complejo. Hay una frase que una vez platicaba con un cliente que me quedó muy marcada y que comparto. Y me dijo, yo no he construido una vida de la que tenga la necesidad de escapar el fin de semana. Ok. Y la verdad es que mi vida, mi día a día es esto. O sea, lo que yo soy, a ver, creo tanto en este proyecto, creo tanto en lo que estamos haciendo. Al menos así es lo que a André le ha funcionado. No sé los demás. Te puedo decir mi experiencia. Mi vida personal es esto. Yo soy esta persona. O sea, no me separo un momento y lo hago. Obviamente cuando estoy con mi familia, buscamos temas, pero siempre estoy pensando en cómo crecer. De hecho, no hay un desconecte. Hay temas que muchas veces estamos trabajando, estamos pensando en lo que estamos haciendo. Y siempre a veces me pasa, estoy platicando con alguien de temas ajenos, se me viene una idea de lo que podríamos implementar en Andum, agarro mi celular y lo apunto. O sea, no se desconecta. Yo creo que al final de cuentas es aprender a entender que al menos André tomó esta decisión de hacerlo, me gusta lo que estoy haciendo y no tengo por qué desconectarme. Yo creo que es un tema de, a ver, Luis, yo creo que todos los que tienen un negocio, las personas que tú lo sabes, tú tienes muchos empresarios, ¿cuándo te podrán decir,
bueno, aquí acabó ya me quito, dejo de ser dueño de esa empresa y voy a hacer tal. Es parte de todo el tiempo, porque con las personas que te las relacionas, las pláticas que tienes, lo que estás buscando, es toda esa parte. Que es lo importante nada más entender que cómo combinar de una forma ordenada tu parte personal, tu parte familiar, tu parte de amigos, tu parte, como en mi caso, como esposo, en la parte del trabajo, porque una vez tú lo sabes en los roles que tenemos. Hay momentos que yo soy André el empresario que tengo que estructurar el negocio. Hay momentos que yo soy André el vendedor que tiene que estar vendiendo. Hay momentos que soy André el abogado que tiene que estar desarrollando proyectos. Entonces hay que combinar todo. Ese es el reto que tenemos. La combinación del tiempo, el balance. No, y te lo pregunto porque creo que eres una de las personas que veo que tienes equilibrada hasta cierto punto, pero acabas de dar en un clavo bien importante y es, creo que para todos. Cuando tu trabajo te apasiona tanto, cuando crees que tu proyecto vale la pena, no necesitas estar cambiando o de papel 1 a papel 2 o simplemente el descansar de tu papel, porque al final eres empresario todo el tiempo. Eres empresario todo el tiempo y todo el tiempo estás pensando en tu bebé, en tu empresa que está ahí y tienes que cuidarlo. No es como, vamos a cambiarlo, ¿no? Oye, soy papá, perfecto, pero solo soy papá cuando termine de trabajar. No, eres papá todo el tiempo y estás pendiente de tus hijos todo el tiempo. Y creo que ese es un punto importante también que a veces los empresarios o emprendedores nos enfocamos tanto es que no tengo tiempo para mí, es que trabajo mucho. Ok, la pregunta aquí es, ¿realmente el trabajo es algo malo? ¿Tu empresa es algo que te está costando? ¿Es algo que si te está afectando a ti como persona, probablemente tengamos que ajustar y balancear las cosas? Para decir, trabajo, pero eso no afecta a mi demás vida porque estoy equilibrado con ello. Y tengo una pregunta más como para ir entrando más en la parte final del episodio del día de hoy. Y tiene que ver acerca de esos triunfos, por así decirlo, esos triunfos, esas cosas que has logrado tú como director en Andum. Hoy tienes 5 años ya en Andum, vas creciendo, vas haciendo cosas importantes. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor éxito de André y Andum en los últimos 5 años? Yo te voy a decir, hay muchos, pero dos principalmente, que creo que son los que dos me han marcado. Cuando empiezo Andum, había, que por ahora debe ser similar el número, pero había una estadística del INEGI que, si no me equivoco, decían que el 80% de las empresas mueren entre los primeros 5 años de vida. Exactamente. Y mi meta estaba en superar los primeros 5 años de vida. Entonces, cuando celebramos los primeros 5 años de vida de Andum, para mí dije, wow, esto es lo que soñé hace 5 años. Y el otro momento muy puntual, y te lo digo porque es parte de Andum como empresa, me acuerdo, muy puntual, y ahorita lo hemos estado desarrollando mucho más, pero cuando hubo el primer cliente en Andum que nos pagó, que yo no conocía, que desde la prospección, el proceso comercial, el proceso administrativo, el proceso operativo de desarrollo del proyecto, no estuve involucrado directamente. Ya la estructura ya estaba. Entonces ahí fue el momento donde dije, entonces sí se puede. O sea, sí se puede crear una empresa con una marca, ya estoy viendo los resultados. Es específicamente esa parte. ¿Cómo lograr una empresa de servicios una empresa? Eso para mí son, creo que, los dos momentos que como empresa en la estructura que dije que lo que es de los temas que más he celebrado. Ok, ¿y qué viene para André? ¿Qué viene para André para los próximos años? ¿Cuáles son los retos que vienen? Muchos retos, Luis, todavía estamos iniciando. Realmente, sabes que parte de nuestra filosofía, tal cual, es ser la empresa líder en la implementación de gobierno corporativo en los siguientes 5 años en México. Y todo está para ahí. Realmente me gustaría que cuando las personas busquen ese orden, cómo trabajarlo, hacerlo, específicamente cómo estructurarse. Y esto que te digo, que pues, no son unas palabras, esto conlleva mucha estrategia, ya mucha planeación desde la parte comercial, temas administrativos, temas operativos, tener especialistas. Algo que busco en Andum es que aquí, en Andum, trabajen los mejores. Y entender que como abogados, como especialistas, hay personas que son inclusive mejores que yo. Entonces yo tengo que tener el reto de que esos especialistas, los que actualmente tenemos, las que actualmente tenemos que son especialistas, quieran continuar con esto que es la base de crecimiento. Y con el crecimiento que vengan más personas que sean especialistas y crean en esto que se puede crecer. Y yo les digo, al final de cuentas son muy buenos abogados y tenemos una estructura comercial. Andum se está desarrollando como una empresa que se va a dar a conocer por esto, pero hay tantas personas que necesitan esto, Luis, tantas personas que necesitan ese orden en su empresa.
que es llegan acá y en un momento el especialista es André, pero luego el otro momento va a ser el especialista tal o el especialista tal, que son buenísimos. Entonces, eso es lo que pasa. Realmente hay personas, por ejemplo, el equipo que actualmente que tenemos está especializado en esto y como específicamente mucho que se puede hacer en esta parte. Oye, ahorita decías un tema importantísimo, contratar a los mejores, tener a los mejores, que los mejores quieran estar ahí. La pregunta es, ¿cómo le haces para seleccionar a los mejores? Primero, actitud. La actitud está ahí. Si tiene la actitud de crecer, se va a desarrollar al talento. Realmente yo creo que es desarrollar, confiar en el talento. Ya lo importantísimo, que yo creo que es algo que platico mucho también. Y una vez que tengas a las personas buscar cómo recompensar su trabajo, que se sientan valorados, pagarles bien, que eso es muy importante. O sea, al final de cuentas muchas veces, y yo se los digo, o sea, me acuerdo es cuando si suben las nóminas, sube la forma de pago y todo, están excelente. Porque yo me pongo a pensar cuando yo estuve en una posición de colaborador en una empresa y de alguna forma hay momentos que dices, que te están diciendo que eres muy bueno, está muy bien, estás creciendo y a todo dar, pero está perfecto, ¿y yo qué? Entonces, mucho es, cuando tengas a los mejores hay que saber valorar a esas personas y que realmente apuestes por el crecimiento de las personas. Ya lo que yo creo que muchos de los que tenemos una empresa podemos pensar, y que es una plática muy común que se dice, oye, pero yo ya sé que ya estamos superando esa parte, ¿no? Es que, ¿por qué los capacitos y luego se van? Yo la respuesta es, a ver, tu reto como empresario es tener una empresa que no se quieran ir. ¿Qué estás haciendo tú para que no se quieran ir esos especialistas? Entonces, hay mucho que se tiene que trabajar en esa parte. Claro, y creo que ahí es donde muchos empresarios cojeamos. Nos enfocamos mucho en que los colaboradores se quedan por la nómina y estamos solamente pagando y decirlo. Es que ¿por qué se va si le pago? Sí, pero hay muchísimos más factores que incluyen para que un colaborador se quede. La cultura, el ambiente, el reconocimiento. Esta semana platicábamos con varios empresarios y sus equipos y les preguntaba, ¿qué es lo que esperan ustedes de la empresa? Y la respuesta que más se repitió es el reconocimiento. Y parece algo muy sencillo, ¿eh? Y tú lo acabas de decir, es algo muy sencillo. Sí, claro, lo reconocemos. Pero realmente como empresarios, ¿estamos reconociendo a nuestros colaboradores? ¿O solo hacemos como que los reconocemos? Con una palmadita en la espalda, con algo de, sí, está bien, eres el mejor. No, pero ¿realmente los reconoces? Y creo que ese es ahí un punto que tú lo dices muy bien, lo aplicas en Andum y que creo que debemos de aprender como empresarios de aquí en adelante, el valor de reconocer a nuestros colaboradores. Y agregaría eso también, sumando a lo que dices, es tu empresa va a crecer hasta donde tus colaboradores quieran crecer. Pregúntale a cualquiera de tus colaboradores, la gente de tu equipo, la gente que está contigo, cómo se ven ellos como personas. Si es una persona que tiene sueños, que quiere crecer y todo, y está en una empresa, que si crece la empresa, esos sueños se pueden materializar y se pueden cumplir, pues yo creo que es una forma en la que hacia ahí van a estar, porque todos están en el mismo empuje de crecimiento. Claro, y se comprometen al crecimiento de las personas, de la empresa, perdón. Porque ellos también pueden crecer. Claro. Oye, André, ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, es acerca de las frases. Has dicho frases muy buenas, frases de personas que te han inspirado. Ahora nos gustaría que tú nos dieras esa frase para inspirar a otras personas, esa frase que probablemente te digas tú constantemente, esa frase que te gustaría que las demás personas escucharan para provocar lo que provoca en ti esa frase a los demás. ¿Cuál sería tu frase? Te voy a decir una palabra que viene de la filosofía de Phil Knight, que es el fundador de Nike. Yo creo que, a ver, las personas se inspiran solas. Si tú estás inspirado, estás inspirado. Concuerdo. Una palabra, hazlo. Just do it. Deja de pensarlo tanto, hazlo. Realmente, si las personas, ¿cuántas personas no conocemos que tienen grandes ideas, tienen tantos temas? Y, bien, hazlo. Y muchas veces se quedan ahí. Hay que hacerlo, hay que poner estructura, hay que poner bases, hay que poner todo. Pero hasta para poner una estructura, porque muchas veces yo escucho, sí, pero no tengo esto, no tengo lo otro, pues empieza a hacer eso, empieza a hacer lo otro, empieza a trabajar en eso para que lo hagas. Pero hay que hacer algo. Entonces sería la palabra. La palabra frase, hazlo. Y a mí me encanta que de repente vemos grandes ideas que quedan ahí, que salen en pláticas de, oye, es que mira, se me acaba de ocurrir este negocio, está padrísimo, vamos a hacerlo. Y todos, sí, hazlo. Y de repente pasa el tiempo, no ocurre el negocio,
volteas a ver y ese negocio ya está ahí en la esquina. Y dices, oye, es que no es justo, esa era mi idea. Sí, claro, pero el éxito no es de los que tienen las ideas. El éxito es de las personas que hacen las ideas. André, amigo, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el podcast. Gracias por este episodio. Me encantó tenerte aquí, platicar un poquito de ti, un poquito de la historia de Andum. Te agradezco infinitamente por estar y acompañarnos. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por invitarme. Realmente espero pues haber brindado lo que tú buscabas en la parte del podcast, que tú como Action Coach nos has brindado muchísimo en Andum. Muchas gracias a ti. André, para cerrar, ¿dónde podemos encontrarte? Nosotros estamos en Instagram, estamos como andum.mx, en Facebook estamos como Andum, Gobierno Corporativo, y personalmente me pueden encontrar en LinkedIn como André Durán Martín. Ahí estamos posteando información, artículos de lo que hacemos y cómo apoyamos a este ordenamiento con gobierno corporativo en las empresas. Muchísimas gracias, André. Y si te gustó este episodio, déjanos tus comentarios, déjanos un like, pero sobre todo, ponlo en acción. Nos vemos en el próximo episodio.